Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Ceguera. Y en esta ocasión queremos hacer referencia a una materialización del convenio de trabajo que tenemos con la revista Derecho y Negocios, dado que mi colega Salvador Meléndez, cofundador de derechocrítico.sb, ha escrito un artículo muy interesante sobre la digitalización de la justicia contenciosa administrativa. Eso precisamente por la especialidad que Salvador tiene, por haber sido parte de la comisión redactora de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En ese sentido, vamos a abordar algunos elementos que está generando una modernización de esta área del derecho. Y precisamente lo primero, Salvador, que deberíamos preguntarnos en este contexto es si hay un antes y un después de la justicia contenciosa administrativa, sobre todo por los tiempos de crisis sanitaria en los que hemos estado viviendo. Bueno, gracias Julio por esta plática que vamos a tener, ¿verdad? Generalmente tenemos invitados, pero esta ocasión vamos a hablar sobre ese artículo que escribí en la revista Derecho y Negocios. Mira, sí hay un antes y un después, pero cualquiera se preguntará si ese antes y después es pre-crisis sanitaria o ya en crisis sanitaria. Porque antes de esta crisis ya teníamos algunos problemas, ¿no? En la jurisdicción contenciosa administrativa específicamente. Venimos de un mundo de una sala que era el único tribunal en el país que veía toda la cuestión administrativa de El Salvador, y luego se desconcentró con la LJCA, ¿verdad?, vigente desde el año 2018. Se desconcentra y tenemos tribunales, uno en Santa Ana, otro en San Miguel, tenemos dos en Santa Tecla y una cámara también en Santa Tecla que ve todo el país. Ahora bien, con esta desconcentración se pensaba originalmente que iba a estar más cerca la jurisdicción contenciosa administrativa del pueblo salvadoreño. Esto implicó, obviamente, un aumento en el número de demandas, ¿verdad?, de solicitudes al órgano judicial. Pero, soy bien sincero, yo siempre planteé en la comisión de redacción de la LJCA y luego en el equipo técnico de apoyo en la Asamblea Legislativa que los tribunales creados no iban a ser suficientes para soportar esa gran carga, ¿verdad?, judicial, y que tenían que incrementarse paulatinamente, es decir, crear más tribunales en la medida que la carga aumenta. Pero eso no ha pasado en 2 años y ahora desgraciadamente tenemos tribunales colapsados. Es la verdad, porque nosotros, Julio, litigamos, conocemos el área, estamos inmersos en esta problemática y ya sabemos, tal como lo escribí, ¿verdad?, de casos donde demandas se resuelven en 1 año, medidas cautelares con urgencia y necesidad en 8 meses, 1 año, con urgencia y necesidad, sentencias dictadas en 9 meses, básicamente un embarazo completo de una mujer. Entonces, esto no puede continuar así. Hay una frase que tú incluiste en el artículo, dura, complicada, ¿verdad?, refiriéndote a la institucionalidad encargada de la aplicación de la justicia contenciosa administrativa, y dices que no ha estado a la altura de la situación. Sí, Julio, sabemos que lo que ha pasado, esta crisis sanitaria, pues el mundo entero no estaba preparado para esto, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Nos toman por sorpresa, bueno, y sobre todo los países que no somos desarrollados. Entonces, esto vino a complicar y a agravar la gran mora judicial que hay en el área, específicamente contenciosa administrativa. ¿Y qué es lo que se propone? 1, implementación de la notificación electrónica, el SNE, y el otro, el tema de las audiencias virtuales. Sobre eso hay mucho que decir. Bueno, justamente como tú lo mencionas, la parte que más siente el litigante, el ciudadano que litiga, que persigue sus derechos en materia contenciosa administrativa, es la tardanza, ¿verdad?, la tardanza en la tramitación. Una tardanza que estamos viviendo ahora, pero que vale la pena preguntarnos cuál es el origen de esa mora judicial, particularmente en el área contenciosa administrativa. Mira, esto
se debe a diversos factores, ¿verdad? O sea, obviamente los tribunales están colapsados porque son muy pocos para la gran cantidad de demandas que hay. Es imposible humanamente que un juez o una magistrada en un proceso administrativo pueda salir con esa gran carga que tiene. Eso es humanamente imposible. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué se va a hacer ante esa situación? Bueno, en el mundo extrajurídico nos damos cuenta de una digitalización de todos los procesos económicos, políticos, sociales, educativos. Nuestros hijos pues están estudiando de forma virtual. Entonces, la aplicación del mundo digital al derecho procesal administrativo es fundamental. Pero alguien me dice, Salvador, ¿bastan las audiencias virtuales? No, eso es insuficiente. Quizás ahí es donde tenemos que empezar a ser más concretos en este desarrollo, porque justamente hay 2 o 3 cosas que parecen ser la panacea para resolver este problema de la mora judicial, no solo en materia contenciosa administrativa, sino en todo el órgano judicial. Ahí están las audiencias virtuales ya vigentes desde diciembre del año pasado, ¿verdad? Hicimos una referencia a esta reforma bastante importante. Tenemos el sistema de notificación electrónica que tú mencionabas, ya vigente desde hace varios meses, pero que da una serie de problemas. ¿Cuántos colegas no sufren porque tienen que estar revisando a cada momento sus dispositivos virtuales para ver si ha caído alguna notificación? No es lo mismo cuando, por ejemplo, venía una persona, ¿verdad? Física, nos tocaba la puerta, mire, aquí le traigo la notificación, verificaba la identidad. Había un mayor margen de certeza, de seguridad, ¿verdad? O el mismo fax, ¿verdad? Después uno recibió una llamada, mire, lo recibió bien, ¿verdad? Pero con la notificación electrónica surge también esta presunción de que se ha recibido, de que si pasó el tiempo se recibió, y a veces puede haber problemas de los buzones, problemas de internet, problemas de una gran cantidad de cosas que puedan limitar el ejercicio del derecho, particularmente del derecho a la defensa. Entonces ahí tenemos ese ejercicio del sistema de notificación electrónica, ahí tenemos las audiencias virtuales, y yo te lo digo, como una persona muy entusiasta del mundo digital, a mí me preocupa el tema de las audiencias virtuales, sobre todo por la escasa implementación que tenemos hasta ahora de la ley de firma electrónica. Me he dado cuenta de que muchas instituciones administrativas, sede administrativa, están haciendo audiencias virtuales, por ejemplo, en materia de conciliación. Y yo me pregunto, ¿ese valor de la transacción que va a generar el acta tiene un valor legal? Porque no lo firman de manera autógrafa los participantes, sino que hay una firma digital, pero es una firma simple. Hay una serie de interrogantes que me surgen, de preocupaciones que me surgen. Entonces eso me lleva a preguntarte, Salvador, desde tu perspectiva, ¿será suficiente estas herramientas para resolver el problema de la mora judicial? No, Julio, definitivamente esto es insuficiente. Es decir, no podemos hacer parches, ¿verdad? Porque el sistema de notificación electrónica, que tiene sus críticas, ¿no? Muy bien las has dicho, y el tema de las audiencias virtuales, eso es como un parche para decir que estamos digitalizando el proceso contencioso administrativo. Parches, porque realmente lo que necesitamos son 2 cosas. Una es la automatización, como lo dije en el artículo de la revista Derecho y Negocios, la automatización del proceso. ¿Qué significa eso? Primero, pasar del expediente físico 100% al expediente digital. Pasar de lo físico a lo digital. Eso es el prima facie, como se dice. Pero eso implica una reforma de ley profunda, que tiene que comenzar con el CPCM, el Código Procesal Civil Mercantil, que es la norma marco genérica supletoria para todo el ordenamiento jurídico salvadoreño en materia procesal. Ahora bien, el tema acá de digitalizar el proceso, yo tengo una opinión personal con las audiencias virtuales. Miren, las audiencias virtuales son algo interesante en este mundo que estamos viviendo, esta crisis, que no sabemos cuándo va a terminar, pero hay un problema. No todo el mundo, no todo El Salvador tiene acceso a la tecnología, a la conectividad. No es lo mismo tener un celular o una computadora, y la otra es tener la cobertura o el servicio en casa o en oficina permanente de ese servicio tecnológico. Ahora bien, estamos hablando de un derecho digital para todos los salvadoreños.
para todas las personas o para una élite. Estamos hablando de un derecho digital para todo el gremio de abogados, que somos más de 35.000 en el país, o solo para un grupo pequeño que tiene acceso a tecnología. Esa es una buena pregunta que hay que hacerse. Segundo, las audiencias virtuales, desde mi perspectiva, en los casos de grandes cantidades de volúmenes de documentos, como los casos que tenemos nosotros, son carretillas prácticamente de documentos. El tema también de la posibilidad de testimonios en sede administrativa complican un poco el asunto, y también el aspecto de la deshumanización del proceso. Cuando el juez va a tener cara a cara a una persona que tiene un problema administrativo, nunca va a conocer físicamente a los litigantes. Habrá una pantalla nada más. Los abogados, ¿tenemos control o no de lo que antes pasaba en una sala de audiencia? No lo tenemos. En teoría lo tiene el juez, pero nosotros no. Entonces, el contacto de la inmediación juez-partes solo puede darse en sede presencial. Entonces, yo soy de los que piensa un poco al contrario de la línea. Es decir, el proceso puede ser completamente digital, pero se pudiera tener una audiencia presencial exclusivamente para humanizar un poco el proceso contencioso administrativo. Fíjate que eso que planteas realmente es un paso grande hacia el frente, porque cuántas veces no hemos tenido el problema como litigantes que llegamos a un tribunal y solicitamos acceso a un expediente, y bueno, en otros tiempos nos decían que está en costura, está en firma, ¿verdad? Está en consulta. Bueno, tuvimos hace poco también un colega que nos decía, es que le andan sacando copia. Exacto. ¿No? Y eso limita la posibilidad de un ejercicio técnico del derecho, ¿verdad? Entonces, el poder disponer de una copia digital íntegra de todas las actuaciones procesales sería una revolución, una verdadera revolución digital en materia procesal. Esa es una propuesta a la que valdría la pena ponerle dinero, ¿verdad? Ponerle tiempo, ¿verdad? A su desarrollo. Y justo la crítica también que tiene que ver con las dificultades que puede haber frente a una audiencia virtual. Y yo creo que como docente, que también lo eres, lo hemos vivido en los últimos tiempos. Muchas personas creen que la formación digital es simplemente repetir las cosas que hacíamos en la formación física, y encontramos una gran cantidad de personas que se paran frente a una cámara y hablan cualquier cantidad de horas de manera monótona, ¿verdad? Y se supone que están haciendo un ejercicio de formación virtual. O la típica de hacer karaoke de PowerPoint, ¿verdad? Hay que tener también un esfuerzo adicional, ¿verdad? Entonces, así como la docencia tiene que transformarse para el área digital, la litigación no puede quedarse atrás. Entonces, todas las herramientas de litigación merecen un desarrollo adecuado, ¿verdad? Para poderse llevar al mundo digital. Eso, Salvador, me lleva a preguntarte sobre estas herramientas que pues, hoy por hoy son de las que disponemos. ¿Cuáles consideras que son las ventajas y las desventajas que podemos extraer tanto de las audiencias virtuales, como del sistema de notificación electrónica, como de cualquier otro tipo de mecanismo tecnológico? Mira, es una interesante pregunta, Julio, la que tú haces, pero todo eso estamos en el ámbito de la automatización, es decir, la primera fase de la que yo hablé. Pero en el artículo yo mencionaba también que este mundo digital procesal tiene dos fases. La automatización, pasar de lo físico a lo digital, con las críticas que ya hicimos al sistema de notificación electrónica y a las audiencias virtuales. Vamos al otro aspecto, que ya es una evolución, que estamos en el otro nivel o en el otro escalón. Y ese es el tema de la verdadera transformación digital del derecho. Y esa transformación que implica robótica, inteligencia artificial, el uso de algoritmos, ¿verdad? Eso es el otro nivel, donde básicamente me dirán, bueno, ya no será un juez de carne y hueso el que va a juzgar. Bueno, entonces, en un futuro no muy lejano, estamos hablando que así va a ser, ¿verdad? Estamos hablando de una justicia mecanizada, probablemente, no necesariamente, pero sí el uso de la robótica va a ser fundamental, el uso de algoritmos y el uso de la inteligencia artificial. Entonces, para llegar a ese nivel, primero tenemos que pasar por la automatización, definitivamente.
Y yo siempre insisto que debe haber alguna fase en el proceso que implique darle un toque humano, no mecanizado, a ese proceso judicial, ¿verdad? Eso es lo que yo te pudiera decir con respecto a eso. Ahora, que vamos nosotros, como dice Daniel Stulin, ¿verdad?, un ruso de contrainteligencia, al sexto tecnoparadigma, o a otros le llaman la cuarta revolución industrial, que realmente es una revolución digital. Todos esos conceptos se van a aplicar no solo al derecho, sino que a todos los ámbitos de la vida. Es imposible entender el mundo que estamos viviendo y el que vamos sin la inteligencia artificial, robótica y el uso de algoritmos y demás. Eso es imposible. Justo esta perspectiva es a la que nosotros tenemos que llegar. Tenemos un reto tremendo en materia de desarrollo digital, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y los mismos seres humanos tenemos que irnos acostumbrando también al uso de las tecnologías, ¿verdad? Y eso me plantea concretar en cuáles son las ventajas y desventajas del uso de estas herramientas tecnológicas en el ámbito procesal. Bueno, mira, algo fundamental es la disminución de costos. Es decir, el órgano judicial no debe invertir en más edificios físicos, tradicionales. Esa inversión tiene que trasladarse a esa infraestructura digital, ¿verdad? A esas plataformas que deberían, desde mi perspectiva, ser propias. No, como dije en el artículo, no estar dependiendo de las plataformas comerciales que hay en la red. O sea, es decir, que el Microsoft Teams, que el Google Meet, qué sé yo, sino una plataforma propia que dé seguridad a los salvadoreños. Claro, sabemos que el hackeo, bloqueos, eso van a estar a la orden del día, el ciberpiratismo, ¿verdad? Pero el órgano judicial será el competente para proveernos seguridad jurídica sobre esa plataforma. Ahora, eliminamos copias innecesarias, eliminamos todo ese traslado de combustible, bueno, de personas, ¿verdad?, que implica gastar en combustible pues, para llegar a tribunales y demás. Buscar parqueos, el tráfico, todo lo que sufrimos en este país. Bueno, segundo, el tema de la celeridad. Es decir, si llega virtualmente, pues deberá haber un equipo que resuelva de forma más rápida. Esto será paulatino y obviamente que hablamos de capacitación de personal también y capacitación del gremio jurídico, pues, porque no nos vamos a tirar a una piscina sin saber nada. Bueno, en el tercer supuesto, Julio, tenemos el caso de la mejora en el acceso a la justicia, ¿verdad? Es obvio que el camino físico puede ser un poco más largo, ¿verdad? Y el camino del acceso a la justicia, en términos digitales, por lo menos teóricamente, pues, se ha demostrado que es más rápido. Ahora bien, la única preocupación que siempre tengo es el tema de si este acceso a la justicia será para todos los salvadoreños, para todo el gremio jurídico, o solo será para ciertos sectores privilegiados donde puedan pagar un estudio digital, de la formación digital para ocupar estos mecanismos, o será que en el gremio jurídico tendremos abogados de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Pienso que instituciones como el CNJ, la misma Corte Suprema de Justicia, deben ayudar a facilitar ese acceso a la justicia digital, ¿verdad?, con la formación correspondiente. Excelente, Salvador. Realmente has tocado los puntos neurálgicos en esta problemática. Y por eso les recomiendo que lean el artículo en la revista de Derecho y Negocio, ¿verdad?, donde se abordan estos temas con un poquito más de profundidad. ¿Algunas palabras finales, Salvador? Sí, Julio, siempre es un placer tener estas pláticas contigo, ¿verdad? Ya tenemos un largo camino en la litis, y agradecer a los amigos de Derecho y Negocio, pues, que han confiado en derechocritico.sb para hacer esta alianza y poder difundir estas reflexiones. Agradecer también a todos ustedes que se toman el tiempo de oírlo, ¿verdad? Y que les sirva, pues, de reflexión jurídica. Bueno, con esto no nos queda más que agradecerte de nuevo por estas reflexiones que nos has regalado en este artículo y en este momento también. Y como siempre, recordarles a nuestros amigos, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y finalizamos todos los videos con esa reflexión histórica de Maquiavelo. No confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.